preguntas que Dios quiere que usted se haga en esta mañana. ¿Cuál es el tipo o la clase de fe que agrada a Dios? Si usted se hizo esta pregunta ya en algún momento de su vida, Dios les bendiga. Pero si usted no se la ha hecho todavía, este es el momento de preguntarse de forma reflexiva cuál es la fe que agrada a Dios. Y la otra pregunta que trae de forma implícita el título del estudio en esta mañana es: ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Y esta pregunta parecería sin sentido o un poco banal para los que llevan mucho tiempo como parte de alguna denominación o viviendo de alguna forma algún tipo de cristianismo. Porque quizás usted se la ha hecho y ya tiene la respuesta, pero no vive en armonía con la respuesta a esta pregunta. Y es el propósito del Espíritu Santo que usted reflexione y se pregunte a sí mismo cuál es el tipo de fe que yo estoy teniendo, si agrada o no agrada a Dios, y de qué manera yo estoy fortaleciendo mi fe para que agrade a Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y alguien se preguntará por qué no voy a orar. Porque creo que la oración que iba a hacer Isaías la hizo por mí. Lo que yo le iba a decir a Dios, Isaías se lo dijo. Y por eso creo que ya estamos conectados con el Espíritu Santo. Hebreos 11, 6. Un texto que usted debería tener subrayado en su Biblia y memorizado, comprendido y con el vivo deseo de aplicarlo todos los días a su vida cristiana personal y esforzarse porque los suyos en su familia lo aplicaran también. Pero sin fe es imposible agradar a quién. Fíjese qué contundencia tienen estas palabras, cuánto significado, cuánto alimento para el pensamiento y para el corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando me detengo en la palabra imposible, me vienen un cúmulo de ideas, de pensamientos a mi mente que me quedan, que me dejan absorto, maravillado. Porque me doy cuenta, acostumbrado a leer artículos eruditos sobre teología, algo que he estudiado un poco, en ocasiones me encuentro con que el lenguaje de los hombres es tentativo. Es tentativo. Usted a veces escucha o lee un comentario erudito o quizás no erudito sobre un tema bíblico y quizás a veces controversial, y usted se encuentra expresiones como quizás, tal vez, a lo mejor, pudiera ser. Pero gloria a Dios que el lenguaje del Espíritu Santo no es tentativo, es categórico, es enfático, es absoluto. Es imposible agradar a Dios cuando no se tiene fe. No hay ninguna posibilidad, porque imposible no admite muchos significados, uno solo. No hay posibilidad de agradar a Dios si no se tiene fe. Y ninguna persona comprometida
y deseosa de conocer y de servir al Dios verdadero, todopoderoso, creador suyo, salvador suyo, le daría la espalda a lo que nos está diciendo este texto. Sin fe. Y es interesante que cuando nos detenemos a pensar en la expresión sin fe, no pudiéramos pensar así a vuelo de pájaro, que lo que está queriendo decir el Espíritu Santo con la expresión sin fe es que en el corazón de esta persona que pudiera darse esta situación, no es que no exista ningún grado de creencia o de creencia en algo sobrenatural o en Dios específicamente, sino es que el Espíritu Santo está haciendo alusión a la incredulidad que puede morar en nuestros corazones y a una fe contaminada con la duda, con la incertidumbre. Porque el texto no está hablando a personas que nunca habían oído hablar de Dios. Estaba hablando a una iglesia que desde su mismo nacimiento había estado todo el tiempo escuchando hablar del Dios Todopoderoso. Porque esta carta a los hebreos precisamente va dirigida a personas que tenían una formación y una educación religiosa y se habían convertido al cristianismo en la creencia al Mesías, a Cristo como Salvador. Y en este momento de su trayectoria cristiana estaban abandonando esa fe que un día tuvieron en Cristo como el Dios Todopoderoso. Y el apóstol le llama su atención, los amonesta, les advierte que si la fe que ellos estaban manifestando se estaba dejando contaminar, infiltrar por un espíritu de incredulidad y de duda, no iban a agradar a Dios. Y este texto cobra significado y especial para nosotros, para usted y para mí, que estamos viviendo en lo que la Biblia denomina el tiempo del fin. ¿Sabe por qué? Porque este versículo tiene una importancia especial para su vida. Porque está profetizado en la palabra de Dios que los últimos días de este viejo mundo satánico, perverso, inicuo, habría una crisis de la fe. Y Jesús lo expresó de esta manera: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Y pudiéramos pensar que la pregunta que está haciendo Jesús abarca a la sociedad en general que viviría en el tiempo del fin. Y lo cierto es que podemos decir con toda seguridad que sí, que abarca a toda sociedad. Mucho antes de 1917, con la Revolución Rusa, donde se comienza a promover masivamente el ateísmo como una doctrina filosófica asumida por todos los estados. Y si usted viene de un país, por ejemplo, como el que vengo yo, de Cuba, donde la doctrina oficial del Estado y la enseñanza que se transmitía en todos los centros educativos, desde primaria hasta nivel universitario, es que Dios no existía. El hombre se había inventado un Dios a su imagen y semejanza. Y si usted viene de un país así como el mío, incuestionablemente que usted no puede escapar al bombardeo de la incredulidad y de la duda. Y aún así, usted viniendo a la iglesia y haciéndose parte de la iglesia y aceptando la creencia en Jesús, el Mesías, como Salvador y como creador del universo, aún así nadie puede decir que criado en un sistema educativo de este tipo puede escapar en algún momento de la duda. Aún los mismos israelitas que fueron educados con una educación religiosa
no podían escapar a este contaminante que es la duda. O sea que Jesús, cuando pregunta, hallará, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Está abarcando a toda la sociedad, porque estamos viviendo en un mundo donde prevalece la incredulidad, la biotecnología, la tecnología, los medios de comunicación, el desarrollo científico que ha logrado la humanidad en este momento, las victorias que ha tenido la ciencia sobre el hambre, las enfermedades, las guerras, la pobreza, no es de subestimarse. De hecho, el hombre moderno hoy tiende más a confiar en la ciencia que en Dios. Hoy la gente tiende más a confiar en los médicos que en el médico divino que se llama Cristo Jesús. Pero también quiero llamar la atención de usted en esta mañana, especialmente a los que ya son miembros de esta iglesia y que por años han estudiado la palabra de Dios y conocen el espíritu de profecía. Hay una conexión en este versículo con la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea. Y a mí me impresiona mucho porque cuando Jesús, la iglesia de la Odisea tiene un autoconcepto de sí misma. Yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la autovisión que la iglesia del tiempo del fin tiene de sí misma. Pero el diagnóstico del psicólogo de los psicólogos, del psiquiatra de los psiquiatras, del médico de los médicos, de Cristo Jesús le dice, y no sabes que tú eres pobre. Fíjese, vamos a detenernos, dice muchas cosas, eres pobre, desventurada, miserable, desnuda, desdichada, dice muchas cosas, pero pobre. ¿Sabe por qué dice que es pobre? Porque es una iglesia sin fe. Lo digo con toda seguridad, porque hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estudiado el espíritu de profecía. Es una iglesia sin fe. Una iglesia que tiende más a razonar las escrituras. Razonar. Y confunde el conocimiento con la fe. Yo me sé un cúmulo de doctrina y ya con eso me hago creer a mí mismo que tengo fe. No es esa la fe que habla la palabra de Dios. Por eso en esta mañana nos estamos preguntando cuál es la fe que agrada a Dios. Porque esa iglesia de la Odisea del tiempo del fin no tiene la fe que agrada a Dios. ¿Quién lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. Tú eres pobre. Tú eres pobre. Y éramos pobre no solamente en el aspecto de la fe, sino también en el aspecto del amor. Pudiéramos parafrasear el texto de Hebreos 11:6 de esta manera. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice, pero también pudiéramos decir que sin amor es imposible agradar a Dios. Sin humildad es imposible agradar a Dios. Sin paciencia es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabe por qué el Espíritu Santo pone en primera plana el concepto de fe? Porque en el corazón donde no está arraigada la fe de la palabra de Dios, nunca puede haber verdadero amor, verdadera humildad, verdadera paciencia. Los hombres falsifican, fíjese, quiero decirle, los hombres tendemos a falsificar la obediencia, la humildad, la paciencia, la falsificamos con una facilidad tremenda. Nosotros los seres humanos podemos producir una obediencia externa, egoísta, pero no motivada por el amor. Así eran los religiosos del tiempo de Cristo. Se sacrificaban por guardar el sábado fielmente.
se sacrificaban por diezmar fielmente. Ahí no había quien le echara un pie adelante. Se sacrificaban por hacer discípulos, recorrer cielo y tierra por hacer un discípulo. Fíjense, y usted pudiera decir, pero no tenían fe estas personas. No tenían fe. Porque el corazón que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no puede tener fe. La fe es un don de Dios que tiene que cultivarse. Pero se cultiva a partir del momento que el Espíritu Santo entra en el corazón y comienza a señorear en ese corazón, comienza a dirigir ese corazón. Y ese corazón comienza a ser receptivo a la palabra de Dios y comienza a dejarse guiar por la palabra de Dios. Y estos religiosos del tiempo de Jesús tenían obediencia externa, egoísta, porque la verdadera obediencia se produce de un corazón lleno de fe a la palabra de Dios. Y yo voy a subrayar ahora la palabra fe. La palabra fe es una ciencia. ¿Alguien está entendiendo? Hay quienes tienden a banalizar el concepto de fe, a simplificarla. Y esos que la simplifican, que dice la fe es cualquier cosa, fe puede tener cualquier cosa, cualquier persona. Esas personas banalizan, simplifican la fe. La fe que habla la palabra de Dios es una cosa heroica, victoriosa, única. La iglesia del tiempo del fin tiene un problema en su fe, un problema que tiene que resolver con urgencia. Y yo estoy predicando en esta noche, en esta mañana, inspirado por el Espíritu Santo, para que usted no sea de los indiferentes a la fe. Porque muchos de los que no cultivan, de los que no fortalecen una fe de la que habla la palabra de Dios, van a quedar separados del pueblo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese, la palabra en las narraciones evangélicas de los evangelios aparecen innumerables episodios donde Cristo amonesta a los discípulos por su falta de ¿qué? Cuando estaban atravesando el lago de la Galilea y se levanta una tormenta y comienzan a atemorizarse, a deprimirse, a hundirse en el miedo. Y Cristo se acerca a ellos y les dice, no teman, tenéis fe, yo soy. Pero en esos mismos episodios Cristo los amonesta diciéndoles, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Si estos hombres que andaban con Cristo día y noche, escuchando día y noche a Cristo, Él los amonesta en situaciones difíciles, en circunstancias difíciles, trágicas, los amonesta, los censura, diciéndole hombres de poca fe. ¿Cuánto más hoy pudiera estarle sucediendo eso a usted y a mí, que no tenemos ese contacto físico, visible con Cristo Jesús? Por eso es que la Escritura habla de que andamos por fe y no por ¿qué? Por vista. Los hijos de Dios del tiempo del fin andan por fe y no por vista. Pero me impacta de forma especial un ejemplo que yo quiero analizar con usted. Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28, y obviamente que lo vamos a estar estudiando así a vuelo de pájaro, muy superficialmente. Esto debería ser tarea para su casa y que usted continuara estudiando el tema, porque es imposible creer que lo que estamos hablando hoy se va a agotar, se va a cubrir en media hora.
Y con este ejemplo, fíjese, yo quiero responder la pregunta que hice al inicio. ¿Cuál es la fe que le agrada a Dios? Dios quiere que usted sepa que hay tres cosas de la fe que agrada a Dios. Tres cosas, tres elementos. Sin esos tres elementos en su fe, usted tendría que comenzar a replantearse y a enfocarse en fortalecer, en ejercitar su fe para que esté a tono con la voluntad de Dios. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Otras versiones dicen, gritaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Por un qué? Pero Jesús no le respondió palabra. Ah, qué interesante, ¿verdad? Jesús hizo silencio. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mire qué interesante lo que viene ahora. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Grande es tu fe. Repita conmigo, grande es tu fe. Alabado sea el nombre de Dios. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En esta ilustración, en este episodio, encontramos los tres elementos que Dios quiere que usted sepa para tener una fe que agrada a Dios. Porque recuerde lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si en mi corazón estoy manifestando duda, incredulidad, incertidumbre en cuanto a las promesas de Dios, mi vida no está a tono con la voluntad de Dios. No estoy agradando a Dios. Dios se siente insatisfecho con mi vida. Y recuerde que la fe es tan importante al punto que la fe verdadera, la fe sólida, la fe heroica como la que acabamos de leer en esta mujer va a producir una obediencia auténtica, una obediencia humilde. Fíjese, Jesús estaba dando un recorrido en su ministerio por las regiones de Capernaum. Pero era tanta la presión y tantas las amenazas de los líderes religiosos de su tiempo que lo estaban amenazando con la muerte, que Jesús decide retirarse para encontrar un refrigerio, un lugar donde pudiera descansar. Y decide intencionalmente llegarse a las regiones de Tiro y de Sidón. Pero es interesante que cuando usted conoce la cultura hebraica, usted seguramente descubrirá que ya esta región no pertenecía al pueblo de Israel. Estamos hablando de una región de pueblos, de ciudades, de aldeas que pertenecían a los cananeos, a los enemigos de Dios, a los idólatras, a los rechazados del pueblo de Dios. Y es precisamente este lugar donde Jesús decide llegarse para tener un tiempo de refrigerio, de tranquilidad, de meditación, de oración. Pero cuando llega allí, como ya la fama de Jesús había llegado a todos los lugares conocidos de la tierra, esta mujer que tenía un padecimiento con su hija serio, usted ha pasado por esta situación de esta mujer, ha tenido algún hijo endemoniado que le esté atormentando constantemente. Usted se imagina la situación de esta mujer, tener un hijo en su hogar siendo atormentado por un demonio.
Fíjese que el padecimiento era de la hija, pero usted se imagina cómo era la vida espiritual, la tranquilidad mental de estas personas en estas condiciones. Y la mujer escuchó porque las noticias se infiltraron por todas las esquinas de la región de Tiro y de Sidón. Llegó la noticia de que Jesús andaba por allí y la mujer no perdió tiempo. La mujer fue al encuentro de Jesús y no esperó llegarse donde estaba él, sino que de lejos comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija es gravemente, fíjese adverbio, gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Silencio. ¿Sabe? Hay en este episodio tres pruebas que Jesús utiliza para someter, para probar la fe de esta mujer. En la primera prueba es el silencio. Fíjese que Jesús aparentemente la ignora. Cuando no le presta atención, la está ignorando. Pero aún así la mujer era tan auténtica, tan ferviente la fe de esta mujer que no se desanima. Si usted le hubiera pasado eso, ¿cómo usted hubiera reaccionado? Si usted ve que una persona lo ignora a usted y usted le está pidiendo y la persona lo ignora, ¿cómo usted reaccionaría? No, me voy porque no me quiere hacer caso. Pero no así. La fe de aquella mujer la impulsaba a seguir aferrándose al poder de Cristo. La seguía impulsando a buscar a Cristo con todo el corazón. Y ella sigue. Pero aquel grito, aquel clamor constante que está atormentando los oídos de los discípulos. Y los discípulos interceden por la mujer. Señor, despídela porque está dando voces tras nosotros. Y Jesús, fíjese, le responde a los discípulos, pero que también estas palabras llegan a aquella mujer. Le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese, aquí en estas palabras se pudieran detectar el orgullo nacionalista que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había levantado una barrera de prejuicio en torno a las naciones que no eran de su pueblo. Y trataban a los paganos, a los idólatras paganos, como si fueran animales salvajes. De eso va a dar fe la otra prueba con la que Jesús pone a prueba la fe de esta mujer. Y le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese, aquí en estas palabras pudiéramos notar que Jesús como que se está confabulando, se está uniendo al orgullo nacionalista racial del pueblo de Israel. Y es precisamente así, con esa intención, porque Jesús está probando la fe de aquella mujer, pero además está dándole una lección a sus discípulos. Y imagínense que Jesús le estaba diciendo en otras palabras: mire, como yo estoy tratando a esta mujer, así ustedes la están tratando. Así la tratan. ¿A quién le gustaría que le tratasen así? ¿A ustedes les gustaría que les tratasen así? Y Jesús como que está reprendiéndolo con esta actitud. Pero aún así, a pesar de que esta mujer escucha que Jesús está mostrando actitudes racistas, no se desanima y sigue clamando. Y llega donde está Jesús y se postra y le dice: Señor, socórreme. Imagínese cómo estaba el corazón oprimido de esta mujer. Una hija endemoniada. ¿Cuántos años había recurrido a todos los santeros, a todos los gurús, a todos los sacerdotes de su tiempo, a todos los adivinos, y nadie le había podido ayudar? Y ahora ve su única esperanza, su único rayo de luz frente a ella. Y aunque Jesús, entre comillas, se le está oponiendo, ella no se desanima, sino que persevera. Y sigue diciéndole: Señor, socórreme. Y cuando Jesús escucha esto, inmediatamente le vuelve a probar su fe. Le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Fíjense, estas palabras pudieran denotar una exclusividad de dones y privilegios dados al pueblo de Israel
y un rechazo también a aquellas personas que no pertenecían a la religión de los judíos. Pero fíjese que pudiéramos obviamente introducirnos más en el episodio y imaginarnos que aquella mujer escuchó aquellas palabras de Jesús. No, no está bien que yo tome el pan de las bendiciones de los hijos de Israel, las bendiciones del pueblo de Dios, y se la dé a una persona que no es del pueblo de Dios. Pero aquella mujer escuchó las palabras, pero ¿sabe qué? Aquella mujer estaba mirando los ojos de Jesús. Y la voz, gracias Carlos, estaba mirándole los ojos y vio en los ojos y en la voz de Jesús, ¿qué cosa? Bondad, misericordia. Porque Jesús estaba probando la fe de esta mujer. ¿Y cuál fue la respuesta heroica, victoriosa de aquella mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quedó impactado por la respuesta de esta mujer. Esta fe, la fe de esta mujer no era una fe común. No era una fe de la que vemos hoy, que cuando nos viene la enfermedad, cuando nos viene el problema, cuando nos viene la tentación, nos tiemblan las rodillas. Nos tiemblan las rodillas y comenzamos a depender de lo que dice el otro, de lo que creemos que se puede hacer, y no asumimos la actitud de esta mujer de aferrarnos a la palabra de Dios, sea lo que sea que tengamos que hacer. Y Jesús le responde: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. O sea, que es como si Jesús hubiese cogido un cheque en blanco y se lo hubiese entregado y le hubiese dicho: anota ahí lo que tú quieras, porque tu fe es grande. ¿Sabe por qué está escrito este episodio aquí? Es para adornar la Biblia. Es para que nosotros simplemente tengamos una información histórica de lo que Jesús hizo. Es para que usted y yo tengamos una fe como la de esta mujer, que es la fe que agrada a Dios. Fíjese, hay tres elementos, le decía, para ir resumiendo. Primero, la fe de esta mujer confió en la palabra de Cristo, en el poder de Cristo, a pesar de la oposición. Porque fíjese, el mismo Dios, el mismo Jesús se estaba oponiendo a la fe de aquella mujer. Pero ella no entendió de eso, porque la fe verdadera no entiende del silencio de Dios. Porque Dios a veces hace silencio para probar tu fe. A veces Dios responde a las oraciones así de inmediato. Pero a veces Dios se pasa meses, años en silencio. Y a veces nos sentimos, yo he dicho así: Señor, no me escuchas. Y a veces viene, a veces viene el Espíritu Santo y me dice: estoy probando tu fe. Señor, no me escuchas, estoy probando tu fe. Porque en ocasiones las respuestas a nuestras oraciones dependen de la insistencia. Porque Dios quiere que insistamos. Porque las oraciones, como dice el espíritu de profecía, lánguidas y sin entusiasmo, sin fervor, Dios no las escucha. Primer elemento. Primera característica que Dios quiere que usted sepa: que tiene la fe que agrada a Dios. Una fe que confía en Dios a pesar de la oposición. Segundo, es una fe que se aferra, que abraza las promesas de Dios y no se suelta. No importa el tiempo que tenga que estar insistiendo, pidiendo. Voy a hacerlo porque confío que Dios me va a responder a su tiempo. Y tercero, la fe que agrada a Dios no se deja intimidar por nada. Fíjese, por nada. Y pudiéramos poner más ejemplos, el de Abraham, que a mí me impacta. Pudiéramos dar otros
otro sermón de cómo la fe de Abraham agradaba a Dios. Dice Romanos capítulo 4, dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, porque estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir la promesa que le había dado. Y creyó esperanza contra esperanza. Abraham ya tenía como 100 años, Sara como 90 años. Ya los dos estaban envejecidos, la matriz de Sara estaba cerrada. Pero Abraham seguía creyendo que Dios es todopoderoso. Y seguía creyendo que esa promesa de que su descendencia sería tan innumerable como la arena del mar y tan innumerable como las estrellas del cielo, se iba a cumplir a su tiempo. Esperanza contra esperanza. Cuando tú veas que todo se opone a lo que le estás pidiendo a Dios, Dios sigue diciendo, como dice Mateo 7:7, sigan pidiendo, sigan tocando, sigan llamando, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Anoche, no puedo, desde que estaba meditando en el sermón, Lino, esta mañana, no podía dejar me venía las palabras tuyas en el culto, anoche en casa de la hermana Argentina. Y Lino dijo allí algo que está en armonía con mi pensamiento. La iglesia de hoy necesita fortalecerse en la fe. ¿Pero cómo? Y Lino mencionaba estos elementos, que lo menciona también la palabra de Dios, que lo menciona también el Espíritu de Profecía. Con oración ferviente. Con oración ferviente, no oraciones lánguidas, sin oraciones sin entusiasmo. Eso, ay Dios mío, ay Dios mío. Dios no escucha esas oraciones. No escucha esas oraciones, dice el Espíritu de Profecía. Con oración ferviente, con ayuno, Lino, ¿no fue esa la palabra que utilizaste? Con ayuno. Y con meditación de la palabra. Fíjese que no estoy diciendo lectura, ni estoy diciendo estudio. Meditación de la palabra de Dios. Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene, ¿por qué? ¿Cuántos quisieran tener una fe que agrada a Dios? Fíjense. Lo hemos propuesto, Carlos, lo hemos propuesto y lo hemos comentado y lo seguimos insistiendo. Es imposible que una iglesia pueda crecer en una fe corporativa, porque la fe que Dios quiere que tenga el pueblo de Dios no es una fe individual solamente. Eso está muy bien. Pero Dios quiere que todo, Blanca, no es así, Blanca, toda la iglesia tenga un crecimiento constante en la fe. Pero si no hay un programa, un tiempo en la iglesia donde dedicamos horas juntos a ayunar, a meditar en la palabra, a clamar a Dios, ¿cómo podríamos tener una fe que agrada a Dios? Entonces deberíamos pensar desde ya, todos, desde el liderazgo hasta el miembro más sencillo, más humilde de esta iglesia, en tener un programa de ayuno, oración, enfocado en fortalecer la fe. Y como decía Lino ayer en el culto, en el grupo pequeño, grandes cosas vamos a esperar en el pueblo de Dios. Necesitamos, estamos viviendo ahora una crisis con los incendios en el estado de California. Yo ayer contaba la experiencia en Cuba, donde por 6 meses estuvo sin llover en Cuba. Y la iglesia adventista central de Holguín comenzó a clamar por lluvia. Fíjese, el miércoles comenzamos a orar y el sábado estaba lloviendo. Eso me recuerda a la experiencia de Elías, que Elías veía tanta idolatría en el pueblo de Dios, que él le pidió que Dios castigara al pueblo para que se arrepintieran. No porque Elías odiaba al pueblo, si le pidió a Dios que no orara por 3 años y 6 meses. Y no llovió porque Elías era un hombre de fe. Y después volvió a orar y volvió a llover. ¿Y por qué la iglesia no está unida en esa fe, buscando tener ese tipo de fe para que ocurran esos milagros que pueden impactar el corazón de las personas sin tanto sermoneo, sino con testimonio y experiencia de poder de que Dios es real entre nosotros?
Que Dios les bendiga en esta mañana y que Dios les ayude a tener esa fe que le agrada a Él. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana traído por nuestra hermana Ilia y que nos ayude a nosotros también. Invito a la congregación a ponernos de pie y con el himno 443 vamos a alabar el nombre del Señor. De ti, Señor, allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Hoy un lugar de dulce paz cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero donde estás, querido Salvador. Jesús bendito, lléname de tu amor, manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación cerca de ti, Señor. Hay gozo y luz y bendición cerca de ti, Señor. Salvador bendito, recibe a un pecador y tómame en tus brazos de paternal amor. Amén. Amén, amén. Yo quisiera preguntar si hay alguna persona en esta mañana que necesita oración. Que necesita oración. De las personas que nos visitan, que quisiera que se oraran por usted, que quisiera entregarle su vida a Dios, que quisiera que Dios le bendijera su vida, su familia. Y yo le invito a que usted pase aquí delante y vamos a tener una oración. Esta iglesia adventista de Antioquia va a orar por usted. Queremos que no se sienta apenado, queremos que usted pase acá con nosotros y unidos de la mano podamos hacer una oración a favor suyo para que su vida sea transformada y cambiada por el poder que hay en la palabra de Dios. Si hay alguna persona que también necesita un cambio en su fe, de una fe común a una fe grande, como la de esta mujer, Dios, el Espíritu Santo, le invita a que se una con nosotros delante del altar. Es aquí, delante del altar, donde Dios quiere verle a usted, mostrando su fe. Muestre su fe. Dígale a Dios, aquí quiero para que cambie mi vida, para que me deje otro tipo de fe. Ven, aquí delante del altar Dios quiere verte. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Usted es un bienaventurado.
Usted es un bendecido por Dios por esta decisión. Entonces, vamos a hacer una oración especial, una oración solemne, donde vamos a permitir que el Espíritu Santo ponga ese regalo maravilloso de la fe en nuestros corazones. Pero no, quiero decirle que no es todo que el Espíritu Santo toque nuestro corazón con fe, ponga en nuestro corazón fe, sino que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Y Dios quiere verle a usted en próximo sábado, o mejor dicho, el próximo miércoles, porque toda vez que nos reunimos, Dios está fortaleciendo la fe de su pueblo. Si usted deja de asistir al culto, usted está perdiéndose una oportunidad de fortalecerse la fe y de crecer espiritualmente. Amén. Entonces, todo aquel que pueda postrarse, por favor, tenga la bondad de postrarse, porque queremos hacer una oración humillados delante de la presencia de Dios y reconociendo nuestra necesidad espiritual. Padre, necesitamos que aumente nuestra fe, Señor. Necesitamos tener esa fe de la mujer cananea, Señor. Esa fe de Abraham, Señor. Esa fe de Elías, Señor. Esa fe que, como tú dices en tu palabra, mueve montañas. Oh Padre, pero te estoy pidiendo de forma especial por alguna persona que haya pasado aquí al altar, Señor, en busca de un corazón diferente, en busca de una vida diferente. Una persona que todavía, Señor, no ha tomado la decisión de creer en Cristo como su Salvador personal. Una persona que todavía no ha tenido la decisión de unirse a tu iglesia, que ha de recibirte en las nubes de los cielos, Señor. Yo te estoy intercediendo especialmente por esa persona, que tú ministres, oh Dios, en ella, y que esa persona pueda unirse a este rebaño que ha de recibirte, oh Dios, en gloria y majestad. Te pido, Padre, en especial por los miembros débiles en la fe de esta congregación, Padre. Permite que todos unidos podamos estar creciendo, Señor, en un corazón, en un pensar y sobre todo en esa fe que es como la de Cristo Jesús que tú quieres que tengamos, Señor. Bendice este tiempo, bendice la palabra que hemos tenido en esta mañana y permite que pueda quedar en nuestros corazones y nosotros podamos salir decididos de este lugar a mostrar esa fe que a ti te agrada, Señor. Bendice el resto de la tarde, Señor, y permite que este sábado podamos reposarlo, Señor, en paz, en gozo, en alegría, Señor, y convencidos de que tu Espíritu Santo está obrando fe, amor en nuestros corazones, Señor. Gracias por esta oración, gracias por este tiempo, gracias por este culto y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en tu pueblo. Por Jesús te lo estamos pidiendo todo, Señor, y te decimos amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga y pueda disfrutar en la paz de Dios de las horas que le quedan a este sábado bendito del Señor.